La grandeza y la gloria de la palabra de Dios. Salmos 119, versículos del 1 al 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén y amén. Bien, el título que tenemos para el día de hoy es La grandeza y la gloria de la palabra del Señor. Y es que este Salmos 119 es un salmo que manifiesta de una manera muy clara la grandeza de lo que es toda la Biblia, de lo que es la revelación divina. Este salmo está diseñado por el Todopoderoso, por el Espíritu Santo, para mostrarnos que la palabra de Dios es divina y es honorable. Por eso cuando leemos este salmo, toda la palabra de Dios, pero puntualmente en lo que nos regala hoy el Espíritu de Dios a través de la lectura, el Salmo 119, nos muestra allí lo grande y maravilloso que es Dios al dejarnos escuchar su voz, al dejarnos leer su santa palabra. Significa entonces que el Salmo glorifica a Dios y glorifica su palabra. Hay algo en particular cuando leemos el Salmos 119 y es la referencia que hace para hablarnos de que la ley, la palabra de Dios, los estatutos están hablando de la misma cosa. Encontramos por lo menos en, en este salmo unas palabras que se repiten por lo menos 8 veces, o lo encontramos más bien como en diferentes términos, cuando se refiere a la palabra de Dios, la ley de Dios, lo encontramos como su camino, sus preceptos, su palabra o su dicho, sus juicios, su justicia, sus estatutos, su verdad. Con estos términos se está refiriendo a lo mismo, que es la santa palabra de Dios. Estas frases las encontramos cuando se refieren a la revelación divina, a la ley de Dios, a su camino, a la verdad. La encontramos por lo menos 171 veces en el total de 176 versículos que hay. Es decir, este salmo, que es el capítulo más grande de la Biblia, tiene 176 versículos. Entre esos 176 versículos, encontramos allí por lo menos 171 veces que se repite tu palabra, tu verdad, tu ley, tus preceptos. Los encontramos allí, repito, refiriéndose a lo mismo. ¿Y por qué este énfasis? Porque el centro es el Dios Todopoderoso hablándonos a nosotros a través de la Biblia, a través de sus estatutos, a través de su palabra. Entonces, este salmo nos enseña que la palabra de Dios es imprescindible para la vida del cristiano. Es decir, no puede haber una persona que diga ser cristiano y no lea la Biblia. Incluso no puede haber un cristiano o una persona que diga ser cristiano o que diga ser creyente y que no estudie la palabra de Dios. Y es muy diferente leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Y esto vamos a ver que es algo que tienen que ir de la mano. Esto debe ser algo realmente, toda la humanidad debería tener la Biblia como ese manual necesario para su
diario vivir. Tristemente lo conocemos, sabemos que no, que por el contrario antes es muy despreciada y menospreciada la palabra del Señor. Pero nosotros como creyentes sí debemos darle la relevancia y la importancia que tiene la Biblia para nuestras vidas. Así que el primer llamado, la primera enseñanza del día de hoy es que miremos qué tanto estamos nosotros leyendo y estudiando la palabra de Dios en el día a día. Es el alimento diario. Entonces, si nosotros tenemos el alimento disponible en nuestras alacenas y diario tomamos la porción que necesitamos, ¿por qué no es así con la palabra de Dios, que es el alimento espiritual? ¿Acaso podríamos vivir nosotros teniendo alimento 1, 2, 3 días sin tomar nada simplemente porque hoy no queremos? Si el mismo cuerpo nos pide el alimento físico, el espíritu nos debe pedir necesariamente el alimento espiritual, ese alimento que viene de los cielos. Entonces, por eso tenemos la grandeza y la gloria de la palabra de Dios, porque el énfasis del el Salmo 119 es la palabra de Dios, lo grande, lo inmensa que es esa palabra de Dios que maravillosamente el Señor quiso dejarnos para nosotros, para nuestras vidas. Entonces vamos a la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo, repito, el Salmo 119, y encontramos las bienaventuranzas. En la mayoría de las Biblias vamos a encontrar una palabra, cuando leemos el Salmo 119, una palabra antes de empezar una porción bíblica. En este caso, por ejemplo, vemos Aleph. Esto tiene que ver con el alfabeto hebreo. La primera letra del alfabeto hebreo es la que encontramos en este versículo 1. Si fuéramos a la segunda porción, que es del versículo 9 en adelante, eh, encontraremos la palabra Bet, después Gimel, y así sucesivamente vamos a encontrar esa palabra para que sepamos a qué se refieren cuando lo leamos allí. Entonces dice la palabra del Señor: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. ¿Qué significa bienaventurado? Lo hemos dicho varias veces, pero es muy importante retomarlo. Bienaventurado significa feliz, dichoso, pero también tiene la intención de mostrar hacia dónde va una persona que sigue la palabra de Dios. Siempre feliz el que lee hoy la palabra de Dios, claro que sí, pero la grandeza de la felicidad está en dónde vamos nosotros, a dónde iremos los que confiamos y le creemos a la palabra de Dios. Nos espera una grande bendición eterna, que es estar delante del Señor. Feliz el que le cree a Dios, dichoso el que confía en el Señor y espera en Él, porque sabemos hacia dónde iremos, y eso es lo que alegra nuestra vida, es lo que alegra nuestro corazón. Cuando nosotros partamos de este siglo, no quedaremos en una tumba, sino que nuestras vidas, de hecho nuestro espíritu de los creyentes va inmediatamente a la presencia del Señor. Ojo, solo de los creyentes. Los que no son creyentes van al sepulcro y solamente resucitarán para el juicio definitivo y eterno. Pero nosotros los creyentes vamos inmediatamente delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos felices, por eso somos gozosos de creerle a Dios y de esperar en su palabra. Entonces dice: dichoso, perfecto, bienaventurado ese hombre, bienaventurada esa persona, bienaventurados todos los que confiamos en el Señor, bienaventurados los perfectos de camino. Y esa palabra perfecto significa íntegro, que camina siempre en la verdad. ¿En la verdad de qué? En la palabra de Dios, que su vida está en torno a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. El camino es todo lo que nos lleva, todo lo que tiene que ver con nuestro entorno físico en esta tierra. Entonces, lleva toda su vida en torno o viviendo conforme a la palabra del Señor. Esa persona es feliz, esa persona es bienaventurada, esa persona realmente es íntegra, por eso dice perfecto, es íntegra para el Señor. Y esto es importante porque ¿quiénes son los perfectos? Los que andan en la ley del Señor, esos son los perfectos. Perfecto, esta palabra perfecto es muy distinto a lo que el mundo toma por perfección.
que incluso el mundo natural aborrece a los que buscamos vivir en integridad para el Señor. Ellos dicen que nosotros somos aburridos. Y póngalo en el contexto muy sencillo de la familia, cuando en medio de las familias hay personas no creyentes. Cuando no participamos de sus actividades que sabemos porque tenemos una conciencia limpia delante de los ojos de Dios, sabemos que eso es vergonzoso y delante de los ojos de Dios nos apartamos. Entonces, ¿qué nos dicen? Que nosotros somos aburridos. Claro, ellos entienden eso como aburrición, pero nosotros lo entendemos como felicidad. ¿Por qué? Porque estamos caminando conforme a los mandamientos del Señor. Hacia allá quiere llevarnos hoy el Señor con esta enseñanza, de que valoremos nuestras vidas y nos miremos al interior cada uno, si nos estamos esforzando en vivir íntegros conforme a la palabra de Dios, íntegros a los ojos del Señor, no a los ojos del mundo. Porque aquí puede haber un entendimiento equivocado y muchos dicen ser íntegros o muchos dicen ser perfectos cuando ellos mismos se califican así, que no le hacen mal a daño, como lo hemos hablado en otras oportunidades acerca de los moralistas. La Biblia llama a los moralistas a estas personas que dicen, no, es que yo no me meto con nadie, yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, yo simplemente vivo mi vida sin hacerle daño a las otras personas. Ese es un autojuicio de sí mismo, es valorar qué es íntegro según su percepción, más no lo que manda Dios, más no lo que piensa Dios, más no lo que enseña Dios. Y esa es una gran diferencia, porque claro, si nos miramos en términos humanos, una persona puede decir qué significa íntegro para él y otra qué significa íntegro para él y ser cosas diferentes, incluso hasta opuestas. Pero la perfección, la integridad es Dios quien la determina cómo debe ser y hacia allí debemos todos nosotros avanzar. Entonces, dice el versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Aquí encontramos nuevamente ya la palabra testimonios. Hemos visto la palabra ley, caminos, ahora testimonio. El testimonio es lo mismo, el testimonio es lo que Dios ha mandado que nosotros debemos hacer, testificar la palabra de Dios, vivir conforme a lo que Él nos ha dicho. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Guardar significa no solamente oír la palabra de Dios, y esto es un término que debemos tener muy presente en nosotros. No es solamente escuchar la palabra de Dios, sino también practicarla. Y allí es donde está la verdadera felicidad, allí es donde está la bendición. Porque muchas personas, y tenemos que siempre hacer el énfasis en esa diferencia en que hay entre un verdadero creyente y una persona que dice ser creyente, pero que no lo es. ¿Qué lo identifica? Esa persona verdaderamente escucha la palabra de Dios y se esfuerza en obedecer la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios. Entonces, guardar, repito, guardar sus estatutos, sus testimonios, como dice el versículo, es poner en práctica toda la palabra del Señor. Es allí donde está la verdadera felicidad, donde está la bendición para el creyente. Escuchar la palabra de Dios puede traer un gozo, sí, pero un gozo momentáneo que puede ser arrebatado, que puede ser quitado por los afanes de este siglo, porque viene el maligno y se lleva la palabra de Dios, como nos dice la parábola en los evangelios. Pero cuando hay una tierra verdaderamente labrada, donde estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios y a guardarla, es decir, a ponerla por obra, entonces allí encontramos nosotros la verdadera felicidad. Pues no hacen iniquidad. Entonces dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, es decir, le buscan a qué? Buscan la palabra de Dios. En el versículo 2, quiero hacer nuevamente el énfasis sobre ese, porque para no pasar por alto, y con todo el corazón le buscan. Es decir, buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Dónde buscamos a Dios? En su palabra. ¿Dónde buscamos a Dios? En sus mandamientos. ¿Dónde buscamos a Dios? En sus estatutos.
¿Dónde lo buscamos? En la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. El verbo se hizo hombre, la palabra se hizo hombre. Entonces, a Dios le buscamos a través de la Biblia. Muchas gentes dicen, muchas personas tristemente se confían en que Dios les ha hablado por un sueño. Nuevamente el énfasis, hoy Dios no habla a través de sueños. Dios nos ha dejado, mire, para que juiciosamente le busquemos de día y de noche a través de la Biblia. No pierda el tiempo contando lo que soñó ayer o dándole vueltas y vueltas en su mente y su corazón a lo que soñó. Es que Dios me dijo, no. Lo que Dios nos está diciendo hoy a viva voz es que vayamos a su palabra, que vayamos a la Biblia a estudiar allí, porque Él allí tiene una revelación ya escrita para que nosotros, iluminados por el Espíritu Santo, la recibamos en nuestro corazón. Entonces los que le buscan con todo el corazón son aquellos que están dispuestos. ¿Para qué? Para juiciosamente estudiar la palabra de Dios. Ahora sí, en el versículo 3 entonces dice, pues no hacen iniquidad, las personas que buscan de todo corazón al Señor, los que buscan su palabra, no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, no hacen iniquidad. ¿Y esto qué significa? El testimonio del verdadero creyente. ¿Qué identifica a un verdadero creyente? Su comportamiento, sus obras, su manera de hablar. Que lo que hace en público es lo mismo que hace en secreto. Que cuando lo están viendo o no lo están viendo es una persona íntegra delante de los ojos del Señor. Esa persona no hace iniquidad. Como hemos visto también en la palabra del Señor, que no practica el pecado. En 1 Juan 3, 8, miremos allí rápidamente lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Por eso está ese engaño del maligno que hace pensar a muchos que por escuchar la palabra de Dios entonces ya está purificado. Es decir, que ya no tiene que hacer nada más sino ir cada 8 días a una congregación, escuchar muchas veces su mente lejos de la congregación y que con eso ya Dios le ha aceptado. No, realmente está en lo contrario de practicar el pecado es la obediencia a la palabra de Dios. Y sobre eso es lo que nos quiere hablar hoy a través del Espíritu Santo el Salmo 119. Para que nosotros tengamos presente que para esto vino, dice el texto que acabamos de leer, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, es decir, para que nosotros ya no estemos humillados y atados a su voluntad, sino que ahora libres practiquemos la verdad. Y eso nos dice el Salmo 19, pues no hace iniquidad los que andan en sus caminos. Nuestra vida no está en practicar el pecado, sino en buscar cómo cada día mejoramos más nuestra vida, nuestro comportamiento para agradar a Dios. No hacen iniquidad los que andan en los caminos del Señor, porque no tiene sentido que yo escuche la palabra del Señor y no me interese en obedecerla. No, es caminar por el sendero que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. El verdadero creyente entonces está siempre caminando a la luz del Evangelio, a la luz de la santa palabra de Dios. Entonces aquí encontramos algo que es importante y es la verdad, la bienaventuranza, como vemos que en los versículos 1 y 2 habla de bienaventurado, bienaventurado, y vamos a encontrar muchas veces este término. Dice, la verdadera bienaventuranza está completa cuando, y pongamos atención a estos tres elementos, cuando la persona busca las escrituras, es decir, está interesado en leer la palabra de Dios. Yo necesito leer la palabra de Dios y ese es el primer elemento. Segundo, que estudia esa palabra de Dios. La buscó, la leyó, pero ahora se compromete en estudiar juiciosamente.
allí va a encontrar ese contentamiento. Pero tercero, y no menos importante, que después de haberla leído y de haberla estudiado, se compromete en permanecer en ella, es decir, en obedecerla. Es allí donde estamos guardando la palabra del Señor, es allí donde nosotros verdaderamente queremos estar delante del Señor. Y ya habíamos hablado acerca de la palabra, lo que significa la palabra guardar. Entonces, guardamos la palabra de Dios, es decir, que la ponemos en práctica porque la leemos, porque la estudiamos y porque permanecemos en ella, es decir, estamos constantemente mirando si sí la estamos obedeciendo. Y yo no hago esto porque al Señor le desagrada, pero sí hago esto porque es lo que glorifica su nombre. Y porque mi vida está llena de gratitud para Dios, quiero seguir el camino que Él me ha trazado. Esos tres elementos son indispensables en la vida de un verdadero creyente. No puede haber una sin la otra. Leemos la palabra, estudiamos la palabra, es decir, reflexionamos en ella, orando siempre con la palabra delante del Señor, delante de los ojos de Dios, presentamos nuestras vidas y que nos dé la fuerza para permanecer en ella. Y es que el Señor nos dejó ese encargo. El versículo 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Aquí el énfasis es guardar, guardar. Es decir, poner en práctica su palabra. Tú encargaste. ¿Qué significa? Es un mandamiento que nos dejó el Señor. ¿Cuál es ese mandamiento? Que cumplamos sus mandamientos. Parece que estuviéramos repitiendo. Parece que nosotros allí estuviéramos en una redundancia. Pero hacia allí nos quiere llevar la palabra en el énfasis de que es importante que nosotros obedezcamos a Dios. Si Él nos ha dicho, guarden mi palabra, y nuevamente ya hablamos qué significa guardar la palabra de Dios. Guardarla no es memorizarla solamente, sino es haberla estudiado y ponerla por obra. Entonces, tú nos encargaste que hiciéramos esto, es decir, el Señor nos ha mandado a que hagamos mínimamente estos tres pasos. Leer la palabra, estudiar la palabra y obedecer la palabra. Es un mandamiento, significa que no es opcional para nosotros. No es opcional para ningún creyente. Mira, si esta semana sí quiero estudiar la palabra y esta otra semana no. Hoy ni siquiera quiero leerla. No, no es opcional, es un mandamiento. ¿Y quién es feliz? El que obedece al Señor, el que está delante del Señor, siguiendo sus preceptos, siguiendo sus estatutos. El gozo verdadero está en cumplir esto que el Señor nos ha mandado. Tú encargaste que sean muy guardados. ¿Y por qué dice que sean muy guardados? La importancia que tiene. Pensemos a alguien que se le encomienda unas joyas, unas perlas, algunos diamantes, y le dice la persona que se los encomienda, quiero que los guardes muy, pero muy bien. ¿Por qué le dice eso? Porque tienen un valor incalculable. Pues aún más grande y un valor más incalculable es la palabra del Señor. Y Él nos dice, guarden muy bien, con mucho cuidado, con mucha diligencia, con mucho fervor, todo esto que el Señor nos ha mandado. Es que la palabra de Dios no es un folclorismo, ni es una tradición, ni la recibimos de una religión, no, viene del Señor Dios Todopoderoso y Eterno, el mismo Dios. Ha querido dejarnos toda esta palabra para que sepamos cuál es su carácter y cuál es su voluntad. Por eso es tan importante que nos comprometamos verdaderamente con estudiar, con leer y con practicar su santa palabra. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, y esta es como una oración que hace el salmista, y así tenemos nosotros que pensar. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Para qué? Para guardar tus estatutos. Entonces vemos, hemos encontrado la ley, hemos encontrado testimonios, hemos encontrado mandamientos, ahora encontramos estatutos y estamos hablando de lo mismo. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Debemos orarle al Señor, debemos clamarle para que nosotros podamos organizar nuestra vida de tal manera que estemos sujetados a la obediencia de su palabra.
Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través del Evangelio de Juan, donde nos decía que quiénes son verdaderamente sus discípulos. Si permanecemos fieles a sus palabras, seremos verdaderamente sus discípulos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Es la misma enseñanza porque la Biblia tiene un mismo hilo conductor. Allí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo permanecer. Si permanecen firmes, fieles a mis palabras, aquí está en que esto es lo que le agrada a Dios. Seremos verdaderamente sus discípulos, es decir, estaremos verdaderamente en su camino. Entonces necesitamos pedirle a Dios que por favor, por misericordia, nos ayude a organizar nuestra vida. Orarle al Señor para que nos ayude a enderezar nuestros caminos. ¿Por qué? Porque aún tenemos caminos torcidos que es necesario abandonarlos y estar solamente en el camino del Señor. El Señor nos ayuda a organizar, a ordenar nuestras vidas. El Señor nos ayuda a tener la capacidad para apartarnos de aquellas amistades de personas que no son creyentes, las cuales nos buscaremos solamente para enseñarles el Evangelio, para evangelizarlos, para hablarles de la palabra del Señor, pero volvemos a nuestro lugar como creyentes, como cristianos, dentro de una familia cristiana. Es decir, no compartimos con ellos las malas acciones, los malos comportamientos, los malos hábitos, no, sino que estamos allí dispuestos para enseñar, para testificar la palabra de Dios, pero rápidamente volvemos siempre con los que tenemos la misma fe cristiana. Entonces Dios nos ayuda a tener esa capacidad de abandonar, repito, esos malos caminos, esas veredas equivocadas en las cuales el mundo nos quiere atrapar. Entonces, no sería yo avergonzado cuando atendiera todos tus mandamientos. Cuando un creyente o cuando una persona dice ser creyente, pero no lo es, fácilmente es avergonzado. Y fácilmente es avergonzado, ¿por qué? Porque la palabra de Dios misma lo confronta con sus hechos, con sus acciones. Entonces, cuando atendías a tus mandamientos, cuando uno lee, cuando uno está atento a lo que está diciendo la palabra de Dios, uno se da cuenta que la vida que está llevando está contrario a la voluntad de Dios. Uno siente vergüenza delante de la presencia de Dios. Es decir, me acabo de presentar delante del Señor vestido de cualquier manera, con ropaje sucio, con ropas rotas. En términos espirituales significa que no estamos caminando conforme a su voluntad. Entonces, cuando prestamos atención, cuando estamos atentos, viene esa vergüenza y esa vergüenza es buena. ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar. Es porque el Espíritu de Dios está obrando en nosotros y empezamos nosotros a caminar y a acercarnos más y a buscar mejor testimonio para honrar y glorificar a nuestro Dios, para permanecer fieles y firmes en nuestra fe cristiana, para honrar a nuestro Dios en todo momento y en cualquier situación. Si nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, si la tenemos presente en el trabajo, en el estudio, en sociedad, en la casa, en la congregación, siempre la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, entonces vamos cada vez más y más a estar organizando nuestra vida delante del Señor. Te alabaré, dice el versículo 7, con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Acá encontramos el mismo término para referirse a la palabra de Dios, tus justos juicios. Te alabaré con rectitud de corazón. Y es que alabar al Señor no es cantarle simplemente una canción. Alabar al Señor está desde el comportamiento que tenemos día tras día en nuestra vida. ¿Qué comportamiento tenemos? Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo. Entonces, más allá de una canción es la rectitud de corazón, que mi corazón está dispuesto siempre para adorar, alabar y exaltar a mi Señor, exaltar a mi Dios. Esa rectitud de corazón es porque ya nuestra vida tiene una conciencia de que estamos para glorificar a nuestro Dios.
Y que yo lo hago a través de las cosas mínimas, por muy mínimas que parezcan en el día a día, hasta las más difíciles o importantes decisiones que deba tomar. Siempre busco honrar al Señor, allí lo estoy alabando, allí lo estoy exaltando, allí lo estoy glorificando. Es mejor la obediencia que cualquier canción, por muy buena melodía que tenga. No estoy diciendo que no se pueda o no se deba adorar al Señor a través de las canciones, pero eso, todo está desde el principio que nos muestra este versículo, es cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida. Nuestro corazón es manso y humilde como Él nos manda. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, como nos dice su palabra. O vengo a cantarle al Señor una hermosísima canción que a veces me pone a llorar, pero soy arrogante, altivo, prepotente con mis semejantes. No hay una verdadera adoración allí. Quiero cantar una canción hermosa al Señor, pero mi vida está en desobediencia y estoy en medio de amistades, de malas amistades que me están llevando y arrastrando más y más al mundo. Entonces esa alabanza no es cierta ni es verdadera para Dios. Aunque nuestros sentidos se quebranten, porque pensamos que porque hay un llanto y porque nos da escalofrío, entonces es que aquí está la presencia del Señor. No, ahí están las emociones normales de un ser humano. Esas mismas emociones las siente una persona que canta una canción del mundo secular. Es el corazón lo que Dios quiere de nosotros, un corazón limpio, un corazón entendido, que le honre en todo lo que desea, en todo lo que hace, aún con sus pensamientos, con nuestros pensamientos debemos honrar y glorificar a Dios. Entonces, cuando aprendiere tus juicios, cuando aprendiere tus justos juicios, es a mayor conocimiento de la palabra de Dios, a mayor entendimiento de su palabra, cada vez que la vamos practicando más y más, entonces más estaremos alabando y glorificando a nuestro Dios. Una persona tiene el mal hábito de decir mentiras por todo, alaba al Señor cuando sabe que hay una mentira que quiere decir, pero recuerda la palabra de Dios, se arrepiente, no dice la mentira, ahí está alabando al Señor. Ahí está exaltando al Dios Todopoderoso que le está llamando a la obediencia. Allí debemos de trabajar nosotros. Es que son esos pequeños detalles que parecen insignificantes, pero que nos volvieron malos hábitos, los que debemos cada uno de nosotros mirar y corregir. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Esta es una súplica del salmista. Es una súplica que todos debemos elevarle al Señor. Y es que nosotros queremos guardar sus estatutos, que nos ayudes, y le suplicamos que no nos dejes enteramente. ¿Qué significa que no nos deje enteramente? Es decir, que no sea parte de nosotros ni un segundo, ni una milésima de segundo, porque tropezamos, caemos, nos damos muy duro contra el mundo, contra esta sociedad, contra todos los placeres que esto tiene, contra este sistema perverso y pervertido que hoy gobierna el mundo. Entonces, el salmista está diciendo, yo quiero, Señor, estar a tu lado, no me dejes ni un solo momento. Y de esta manera, estando tú conmigo, guardaré tus estatutos. Pero ¿cómo el Señor quiere estar con nosotros? El contexto nos está diciendo, Él está con nosotros a través de la palabra de Dios. A través de su santa palabra, Dios está conmigo. A través de la lectura, del estudio de la palabra de Dios, Dios está con usted. Es allí donde nos encontramos con nuestro Señor, en la Biblia, leyendo, meditando, estudiando su palabra, orándole al Señor y obedeciéndole. Ahí estamos con Él. Ahí podemos decir, el Señor va conmigo, porque es un hábito religioso que se convirtió, es que, no, yo voy en paz porque Dios va conmigo. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está el sometimiento a la palabra de Dios? ¿Cómo llevas esa vida delante de Dios conforme a la Biblia? Allí está el entendimiento de cómo está nuestra relación con nuestro Dios. Cómo está nuestra vida con nuestro Señor. Enfoquémonos todos
en entender este Salmo 119, comprendiendo que el Señor nos está hablando allí, nos está mostrando, nos está diciendo lo importante y lo significativo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Y repito, no es simplemente un folclorismo, decir que leí un versículo, que leí, o una tradición, que leí un pasaje, pero sí, me dijeron que hiciera este devocional todos los días y lo hago, pero no sé qué dice una palabra y no me inmuto en consultarla en un diccionario bíblico qué significa, o no le pregunta a uno de los hermanos que tiene un conocimiento adicional de la palabra de Dios para que todos nos fortalezcamos. Allí debemos nosotros prestar atención. Allí debe estar nuestra vida siempre para honrar y glorificar a nuestro Dios. Y es que el versículo 9, para que vamos terminando por hoy con este versículo, nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí encontramos lo que decía al principio, la palabra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. Entonces dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es que la palabra de Dios nos limpia a nosotros cuando la estudiamos, cuando la leemos con detenida atención, la estamos estudiando, estamos orándole al Señor para que a través del Espíritu Santo nos dé ese entendimiento y que a través del mismo Espíritu de Dios nos dé la fuerza, la fortaleza, la capacidad de vivir firmes delante del Señor, de vivir siempre buscando obedecerlo, honrarlo y glorificarlo a través de obedecerlo. Allí está el centro de todo lo que nos enseña. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y aquí, joven, podemos tener en el contexto, claro, de los jóvenes en edad que tienen unas vidas bastante apartadas en muchos casos del Señor o que vienen de un mundo lleno de contaminación, cómo limpiar ese camino. Pero también el nuevo discípulo, un discípulo joven es aquel que apenas está entrando en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Con qué, con qué limpiará su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? No solamente oírla, sino estudiarla y ponerla por práctica. Y esto es lo que va concluyendo con esto. El Espíritu de Dios nos permite ir cerrando el día de hoy. ¿En qué? En la importancia de guardar la palabra de Dios. El secreto de Dios lo tenemos escrito. ¿Y por qué es un secreto? Porque el mundo no lo puede ver, pero nosotros los cristianos, los creyentes, sí lo podemos ver. Dios nos ha dejado, repito, la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Es una responsabilidad, recordemos lo que vimos hoy. Es un mandamiento a que nosotros guardemos su palabra. Es un mandato, no es una opción, no es opcional, es un imperativo. Es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Así que la grandeza y la gloria de la palabra de Dios. Amén y amén.